Muy buenas tardes, nos encontramos, sí, en Plaza Maratones. Nos encontramos aquí en Sportiva TV, sintonícenos en Facebook en este momento y nos estarán viendo a la hora de la comida. Por cierto, muy buen provecho. Hoy tenemos un super invitado, un maratonista paradigmático, ejemplar, que ha recorrido muchas pistas a lo largo y ancho de nuestro mundo, pero también tiene una característica muy peculiar. Este deportista, Pablo Garrido, fue el autor del juramento deportivo el 12 de octubre de 1968. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación a tu programa. Se llama Adultos Mayores y tú eres un buen adulto mayor. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa y estoy además muy contento y muy satisfecho de vivir mis 80 años con 20 días. O sea, recién cumpliste. ¿De qué día eres, mi querido Pablo? Mira, hay un acontecimiento extraordinario sobre mi natalicio. El natalicio es nada menos que nací el 22 de junio de 1938 y había problemas en el registro civil de amenazas a los que no registraban naciendo el infante, y me registran exactamente el 29 de junio de 1938. O sea, ¿las amenazas contra quién eran? Contra los habitantes, de la población. Entonces, ¿De dónde eres oriundo, Pablo? Mira, yo soy oriundo de Jilotepec, Estado de México. Antes de la conquista era Xilotepeque. ¿Qué quiere decir Xilotepeque? ¿Cerro de qué? Del elote, del maíz. Y ahí en el Palacio Municipal tenemos a la diosa del maíz, a Xilonen. Xilonen. Muy bien, la diosa del maíz. Qué interesante. Maíz. ¿Y ese es el escudo de armas del Palacio Municipal de Jilotepec? No, imagínate, fue encontrada después, porque Xilotepec, el cacique en plena conquista, era nada menos que primo hermano de Cuauhtémoc-Sin, sobrino de Huitláhuac. Ah, muy bien, primo hermano de Tlatoani Cuauhtémoc-Sin. Sí. ¿Y? Entonces pasó un acontecimiento extraordinario. Vino a prestar ayuda a Tacuba, a su tío, que era nada menos que Huitláhuac. Sí, claro, pues esa era una gran relación de parentesco. Oye, si tú cómo estás tan enterado de esa situación del México precolombino o precuauhtémico. Mira, eso es un acontecimiento muy bueno que me acabas de preguntar, porque nada menos que Ángel María Garibay nace en 1882 en la ciudad de Toluca y se convierte en presbítero. Claro que sí, Garibay, maestro de don Miguel León Portilla. Sí, exactamente. Entonces él, cosa graciosa a la vez y coincidencia a la vez, y muy importante, él fue a Jilotepec como vicario en 1917. En el 17. Sí. Entonces mi abuela y mi tía lavaban la ropa del curato. Ah, qué bien. Sí. Lavaban las culpas de los del curato, los sacerdotes. Los fieles difuntos. Hoy, los fieles vivos. Los fieles vivos, más bien los fieles vivos. ¿Y lo conocen entonces a Garibay? A Garibay, yo llegué a la Ciudad de México de Jilotepec. Yo soy emigrado aquí en el Distrito Federal. ¿En qué año llegaste a Ciudad de México? Llegué en 1956, en el mes de abril. En abril del 56. Sí, y llegué a vivir en la calle de Soto y Mina, a Soto 2 y cuadras. Mina, en la colonia Guerrero. En la colonia Guerrero, con un tío que se llama Miguel del Río Santana, primo hermano de mi papá y segundo papá mío. Fue uno de mis grandes fans, él y su esposa. Y mis fans, muy bien, eran tus fans. Oyes, pero ¿cuándo inicias en la carrera del maratón? Bueno, yo inicio en la carrera del maratón, exactamente. México tenía uno de los mejores entrenadores del planeta Tierra, que era el que enseña el sistema de, dicen, Running with Lydiard, Arthur Lydiard.
¿Qué? Traducido al español, ¿qué? Arthur Lydiard era nada menos que neozelandés. Es el sistema y proceso de entrenamientos que llevan los etíopes y africanos. ¿A ti te tocó entrenar con él? Me tocó entrenar con Lydiard, pero una coincidencia rara. Yo ya había hecho teatro alemán, teatro ruso, teatro francés, teatro mexicano. Hoy es Conaculta, antes era Bellas Artes. Muy bien, pero entonces hiciste teatro, sí, alemán, ruso. La excepción y la regla de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht fue emigrado de Alemania por Hitler y llegó a Hollywood a ser escritor y escribe la ópera de 3 centavos, Alma Buena de Sexuán. Qué interesante, Pablo. Imagínate todo lo que venimos aquí a aprender con esta charla que vamos a tener larga y tendida, mi querido Pablo. ¿Y cuál fue tu primer carrera de maratón? ¿Te acuerdas? No, hombre, ¿cómo no me voy a acordar mi primer carrera de maratón? Mi primer carrera de maratón fue hace más de 60 años. Yo corrí ultramaratonistas, corrí 100 kilómetros en 9 horas. En 9 horas. De Jilotepec a la Ciudad Parece de que México. tú también debes de haber tenido sangre rarámuri de los tarahumaras, caray. No, fíjate que desde niño a mi padre le dieron el ejido en Jilotepec allá por los años de 1948. Estaba de gobernante Alfredo del Mazo, papá de Alfredo del Mazo González y abuelo del actual gobernador del actual. Vino el reparto de tierras y Jilotepec al ejido hay 5 kilómetros y había que ir al ejido y regresar, eran 10 kilómetros. Entonces cuando íbamos en el recorrido, pues a mí me gustaba nadar en agua fría, en la presa que mandó a hacer Alfredo del Mazo, en la presa de Danshu. De Danshu. Sí, porque ya teníamos la presa de Santa Elena, que le había dado el hacendado para los ejidatarios. Obviamente para regar las plantas, para la siembra, para el maíz fundamentalmente, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía el entrenamiento y le decía a mi papá, yo les voy a ganar a correr, y eran otomíes y mazaguas. Y mi padre me decía, no, mijo, nosotros somos criollitos, ellos son clásicos mexicanos. Clásicos mexicanos, sí, exactamente. Sí, porque no tenía el racismo mi padre, a pesar de que fue un buen campesino, panadero, y olvídate. Ajá, sí. Bueno, somos producto del mestizaje a final de cuentas, ¿no? Algunos más, algunos menos. Y entonces, ¿cuándo corres ese ultramaratón? Ese ultramaratón, yo siempre fui muy reservado y me educaron en forma muy correcta, de no abusar del más débil, de respetar a todas las personas sin excepción de rango social. Y pues tuve que emigrar porque realmente a mí me gustaban las letras, me gustaba expresarme, y como en Jilotepec cada año había una fiesta de los moros contra los cristianos y mi padre era actor allí también. ¿Actuaba de moro o de cristiano? De cristiano, salía de rey, pero una vez se cayó el castillo y se lesionó un poco. Y le cayó el castillo a tu jefe. Sí, y quien era el director de las escenas era nada menos que el padrastro, el abuelo del padrastro de mi tío Miguel del Río. Entonces toda la familia trabajaba en el espectáculo. Muy bien. ¿Y era un espectáculo que se cobraba? ¿O no, era al aire libre, era para el pueblo y por el pueblo. Pero en Jilotepec había 3 auditorios. No, impresionante Jilotepec, ¿no? Para la época, con 3 auditorios presentaban muchas obras de teatro. Sí, había un auditorio al teatro al aire libre, en el jardín, y había el de la iglesia. Interesante. Y Alfredo del Mazo hizo otro auditorio en la escuela Licenciado Isidro Favela. Ah, mira, qué interesante. Oye, Pablito, tenemos un video que yo encontré y que te va a ti a fascinar esto.
precisamente por esa confusión del reportero argentino que graba Juegos Olímpicos. Venga, Ivancito, con el SC, el que tienes en pantalla. Vamos a ver, es un archivo de film de Argentina que graba desde de la tribuna, vamos a decir, poniente hacia el oriente, y ahí vamos a observar muchos detalles de los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces ya lo tenemos ahí con Iván y le vamos a dar el sonido original porque se Tokio 1964 a México 1968. Impresionante fiesta de color, suelta de miles y miles de globos aquí en el Estadio Olímpico. La emoción llega a su punto culminante. Ya está el fuego olímpico aquí en el estadio. Lo conduce la atleta olímpica mexicana Enriqueta Basilio. Enriqueta Basilio en busca del pebetero para instalar allí el fuego olímpico. Comienza a ascender los 92 escalones. La ceremonia ya toca a su fin. Encendido el fuego olímpico. Habrá de presidir estos Juegos de México desde hoy, 12 de octubre, hasta el 27 de octubre de 1968. De todos los jueces y oficiales aquí presentes, juro que actuaremos con absoluta imparcialidad durante estos Juegos Olímpicos, respetando y obedeciendo las reglas que los rigen, con verdadero espíritu de deportivismo. Y ese fue el juramento olímpico de Rafael Carpio, el abanderado de la delegación de México. Miles y miles de palomas, el símbolo mundial de la paz, para cerrar esta fiesta realmente inolvidable. Pues muy bien, mi querido Pablo, ¿qué recuerdos esos? ¿Qué te añora? ¿Qué quieres aclarar ahí? Ya lo aclaraste en un diario llamado Crónica de una equivocación en el productor argentino. Mira, la protesta fue justa porque ellos vinieron y participaron en los Juegos Olímpicos, pero el video
es erróneo en el nombre del que hizo la protesta olímpica, porque el maestro del tiro era Rafael Carpio y yo era corredor. Tú eras corredor. Maratón, y es una diferencia enorme. Entonces, el juramento es algo que se lleva, tiene uno el testimonio de haberlo hecho, realizado. En todos los medios de comunicación ya conocemos que hay robo de identidades. Caray, ya desde ese entonces. Sí. Tremendo. Tremendo, en toda la vida. Si tú dabas clases, llegabas y decían los alumnos: ¿usted quién es? Yo no lo conozco. Pablo Garrido está enfrente. Entonces yo me acostumbré a una educación de primera, porque todos los escritores que tú conoces fueron muchos amigos míos. Ya, muy bien. Entonces, hace rato mencionábamos que Ángel María Garibay dio clases a Portilla, a nosotros nos dio conferencias. Qué interesante. Entonces te puedo platicar cada uno de ellos. Sergio Magaña, que gana el Globo de Oro con los signos del zodiaco en Moscú, era mi maestro y interpretó. Sergio Magaña, entonces fue tu maestro. Sí, fue mi maestro. Mira, deja mostrar esta foto para que nuestros amable público que está de aquel lado, los adultos mayores, te ubiquen perfectamente en ese podio que tiene los aros olímpicos. Le vamos a pedir a Iván que capte esta gran foto. Esta foto, ahí está precisamente Pablo Garrido Lugo. Hay un joven con la bandera nacional, que es el abanderado nacional, y a su lado derecho del abanderado está Pablo Garrido, deportista destacado, maratonista. ¿Nos podías repetir el juramento deportivo que tú? Con mucho gusto. El juramento olímpico de 68 dice así: en nombre de todos los competidores, juro que tomaremos parte en estos Juegos Olímpicos, respetando las reglas que lo rigen, para gloria del deporte y honor de nuestro espíritu. Qué interesante. ¿Eso tú lo escribiste o la logística del comité organizador de México te lo dictó, o cómo es? ¿Y cómo te seleccionaron a ti para que tuvieras ese alto honor de ser el que hicieras el juramento deportivo? Mira, el juramento deportivo me lo dieron un año antes. ¿Cómo te lo ganaste? ¿Habías tenido muy buenas marcas? En el Campeonato Nacional del TEC de Monterrey llegué a la competencia y me mandaron atrás, no gané. Entonces regreso al Comité Olímpico y ya estaba mi carta de retiro por no tener las calidades competitivas internacionales. ¿Qué pedían en ese momento? Marcas. ¿Tiempos? Marcas. Marcas para poder, porque las federaciones están enlazadas internacionalmente y se sabía que Abebe Bikila tenía 2:12 y fracción en la maratón. 2:12 Abebe Bikila, que fue el que ganó en Tokio, sí, ¿verdad? En Tokio. primer lugar. Sí. ¿Y lo hizo descalzo? No, ¿verdad? Ya usó tenis. Ya usó tenis. En donde fue descalzo fue en Roma. En Roma de 1960, que iba a participar un compañero de la Villa del Carmón que se llamó Alfredo Tinoco. Alfredo Tinoco, muy bien. Sí. Y no fue a Roma. No fue porque en un entrenamiento le atravesaron la jabalina. Ah, él es el famoso que le atravesaron la jabalina. Sí. Alfonso Tinoco. Es Alfredo. Alfredo Tinoco. ¿En dónde lo atravesaron con esa jabalina? A un una lado, exclusiva, Yo no sabía eso. Un lado del pie, allí en el gemelo. En el gemelo. ¿Y en qué evento fue eso? En un entrenamiento en el plan sexenal. Ah, en plan sexenal. Porque éramos del Club Atlético Venados.
de los famosos Venados. ¿Quién entrenaba a ese club atlético en esa época? Eutiquio del Valle Alquicira, claro. Sí. ¿Vive Eutiquio? No, en paz descanse, ya pasó a la Sala de la Fama. A la Sala de la Fama, al Mictlán, en nuestra cultura prehispánica. Sí. Muy bien. Entonces la atravesaron, Alfredo. Sí, y ya no fue a los Juegos Olímpicos. Y luego, bueno, tú ya llegas al 68. ¿Con qué número corrías en el maratón de los Juegos Olímpicos del 68? Mira, el 55. El 55, ¿este eres tú? No, ese es un maratón de Boston, Massachusetts, cuando llego en segundo lugar. Muy bien, pero aquí hay una foto muy interesante del panorama general de la inauguración en Juegos Olímpicos del 68. Se la voy a volver a mostrar a Iván, y estas fotos que me comenta aquí Pablo, que es de lo poco que ha recuperado, porque se quemó su casa. Platícanos esa anécdota de lo de tu casa. Obviamente es el lado norte del estadio, pero la pantalla siempre ha estado de ese lado en Ciudad Universitaria. ¿Qué significaba para ti estar en ese estadio? Tú me imagino que ya habías competido alguna vez en los Juegos en ese estadio. Mira, ese estadio estaba reinaugurado para los Juegos Olímpicos del 68. Antes había carreras de campo traviesa alrededor del circuito del estadio, de CU. Entonces yo me perfilaba. Son anécdotas muy diferentes del teatro al deporte. Claro. Vamos a quitar la foto y Pero ¿por qué optaste por el maratón y no por las letras y recitar y etcétera, etcétera? Mira, al llegar yo al espectáculo, era el hombre más hostigado. ¿Por qué te hostigaban? ¿Por ser deportista? El deporte siempre lo usé, porque llega un maestro cuando me presento a los sinodales y empiezo a hablar desde mi infancia. Y dice un maestro, escritor, dice, ha nacido el nuevo Pushkin mexicano. Entonces yo con ironía le dije, no maestro, usted ve desde un punto burgués y yo soy campesino. Muy bien, entonces tú defendiste siempre esta lucha de clases del campesinado, ¿es así? El campesino es el alma mater del planeta, porque el artista no se puede comer los diálogos, él es el que produce todo lo que come el hombre en sí, y lo vemos con las grandes historias de la India, de los mismos griegos, las mieses del campo. Las mieses del campo. No, pues qué padre, o sea, y esta vinculación, letras, maratón, ¿qué es lo que te dio mejores frutos? ¿Qué has disfrutado más? ¿Este momento del juramento, el correr el maratón, o el ir a Boston y hacer un buen papel, o ir un año después a Tokio y traer un cuarto lugar en el maratón de Tokio? Tú conoces al Caifán, a Oscar Chávez, claro, y a todos ellos. Entonces te voy a platicar una anécdota. Estaba el maestro André Moró dirigiéndonos en las alegres casadas de Windsor de William Shakespeare. ¿Tú actuabas? Yo actuaba, yo hacía el juez rural Shylock, y Luis Jimeno hacía Falstaff, Pepe Alonso hacía Robin, Ernesto Gómez Cruz hacía Fistol. Con esos te codiaste, papito. Con esos me codié. Entonces, pues, era yo tenor, dramático, podía cantar en la comedia musical, podía cantar. ¿Y ahí en esa había alguna tonadita? No, allí no había tonaditas, nada más en la obra esta de Clarín de Campaña, que dirigió uno de los grandes maestros de Bellas Artes, y hacía Manuel Ojeda, el embajador francés, Ricardo de Loera, el que hizo El Negro Durazo, todo eso. Entonces me ve Oscar Chávez y me dice, vamos a hacer México en 1900. Le dije, bueno, vamos. Empezamos a hablar con El Épero, una obra de un taquero que está en México 1900, ¿no?
muy extraordinaria. Entonces venían los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿De qué año estamos hablando, Pablito? De 1966. Antes del 68. Antes del 68. Entonces me toca bajar el fuego del Cerro Nuevo, del Cerro de la Estrella, para los Juegos Centroamericanos de San Juan de Puerto Rico. Y hacen toda la ceremonia de los atados y encienden el fuego eso, allá. Sí. Y bajas, ¿y cuánto corres para encender? ¿En dónde había que encenderlo? Había que encenderlo en las 16 delegaciones para que saliera el fuego a Veracruz y de ahí se fuera a San Juan de Puerto Rico. Oye, qué interesante esos recorridos para esos centroamericanos. Sí, pero yo ya tenía ubicados a los que estaban en el Comité Olímpico Mexicano. Yo ya sabía que estaba Arthur Lydiard, estaban los grandes personajes, médicos, nutriólogos, psicólogos, y yo decía, bueno, si los chinos caminaban 12,000 kilómetros en la vía de la seda para llegar a la ciudad de Bagdad, pues yo corría casi 12,000 kilómetros al año. 12,000 kilómetros, sí, 12,000 kilómetros. 12,000 kilómetros, porque era lo que hacían los comerciantes sin tener nutriólogos, médicos, en nada. Y yo lo sabía por el análisis de La Celestina de Fernando de Rojas. La Celestina. Que la estrena Fernando de Rojas en 1499. ¿Y qué personaje hiciste en La Celestina tú? Ninguno, uno de mis maestros, que era Óscar Cosío, que había ido a Japón. ¿Y tú cuándo ves por primera vez ya en escena una Celestina? Con Álvaro Custodio. Con Álvaro Custodio. Sí. Qué padre. Oye, Pablito. Entonces, espérame, el primer maratón. Acaba, venga, el primer maratón. Y ese año de San Juan de Puerto Rico, dije, no, pues yo tengo que ir a los Juegos Centroamericanos de San Juan de Puerto Rico. Pero las desveladas para las escenas de México 1900, pues me quitaban la fuerza, la energía como atleta. Y luego dije, oye Pablo, tienes que hacer un psicoanálisis. Tú haces yoga, tú conoces la psicología, el super yo. Decídete y practica. Bueno, dejo el teatro y me voy a entrenar. Entro en 800 metros, me mandan al 5º lugar. En la misma semana entro en los 3,000 metros, en los 1500. ¿Y en qué lugar? En 5,000, iba quedando más 4, rezagado. 5, más rezagado, y corro el medio maratón. ¿Y cómo también, te va en el medio maratón? Pues también me mandaron al 5º lugar, pero vi que los muchachos les daban brandy. ¿Y con eso rendían más? Rendían más porque no, tú como médico lo sabes. Claro, yo como artista lo sabía, que entra directo al hígado y ¡pum! Y metabolizas, va. Sí, y se quita el ácido láctico, que es el que produce el cansancio. Claro, sí, se mezcla en los músculos, sí, en las sarcómeras. Entonces yo dije, yo con agua, cuando me daba mi papá agua en el campo, tengo que hacer lo mismo, pero tengo que limpiar mi organismo. Y le digo, no, me voy descubro que era maratonista. Entonces estaba en la pista de Xochimilco, que se inauguró en 1964 con Adolfo López Mateos, claro. Mateos, y le pusieron al estadio Valentín González, que participó en Múnich. En Múnich participó en los Juegos Olímpicos del 36, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama entonces el estadio? La pista se llama Valentín González. A ver, ¿qué te parece? Tenemos aquí una sección que le recomendamos a nuestros adultos mayores a que... Bueno, vamos a ver este videíto y al final vemos lo de la visita a San Ildefonso, a Justo Sierra 16. Este competidor tú lo debes de conocer porque corrió contigo el maratón y es realmente un homenaje, una inspiración al esfuerzo, al mantenimiento y al terminar su objetivo de terminar el maratón en 1968. Ya llegó muy tarde al estadio después de que muchos habían terminado el maratón, es el último. Si nos das el video de este gran corredor de Tanzania, creo era, de Tanzania.
For some, y le vamos a dar el volumen. Es una descripción en inglés, pero ahorita... a little over an hour after Mama Wolde crosses the finish line, John Stephen Akwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Afterwards it was written, "Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games. A performance that gives meaning to the word courage. All honor to John Stephen Akwari of Tanzania." Perhaps the words of John Stephen Akwari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Pues este deportista de Tanzania puso un gran ejemplo, y obviamente al otro día pues hubo también un despliegue en los diarios de circulación nacional en México sobre este atleta que llega al último. ¿Qué mensaje nos da este atleta, Pablito Garrido? Es uno de los mensajes más extraordinarios, porque él se había fijado la meta de llegar, no importaba el tiempo que se hiciera, sino esa lucha del hombre por el hombre en un compromiso que jamás debe desistir nadie. Y como yo les digo, el deporte es hasta el último aliento, no para unos Juegos Olímpicos nada más. Entonces, el deporte es el más bello, el más puro, el más sano de todos los deportes, porque es tras del récord. Él, sin entrenamientos, con abstinencias, llegó al final, a la meta. Oye, Pablito, después de ese buen desempeño del 68, un lugar 26 en los Juegos Olímpicos no es despreciable, pero después te fuiste posicionando y vas al maratón de Tokio y quedas en cuarto lugar. ¿Y por qué ya no fuiste a Múnich en 72? Mira, hay cosas, jamás en ningún país de la historia de la humanidad existe la democracia. La democracia que existe es acondicionada a las necesidades de cada pueblo y de cada país. Claro, entonces ahí hubo un acto antidemocrático con tu persona. Fue antideportivo, antidemocrático, y una ocasión, después de que llegan los Juegos Olímpicos de Alemania, hice un recorrido de 45 kilómetros en 2 horas 18 minutos. Extraordinario. Y la maratón la pasé a 2:07. Y le dije al entrenador en turno, eso no se lo va a quitar nunca. Y a pesar de eso, no te llevaron a los Juegos Olímpicos de Múnich. No me llevaron
yo conocía los entrenamientos de Lidiar. Entonces, él era un entrenador, no se puede hablar de los muertos. Claro. Entonces lo dejamos así. Él dio todo lo que tenía a su alcance para sacar una medalla en Juegos Olímpicos. El que tenía ese don para sacar medallas en Juegos Olímpicos era su compatriota, que era Geri Hausleber. Ajá, Hausleber, que ganó su medalla, la primera medalla con el sargento Pedraza en 1968. Pero el día del homenaje póstumo que le hicimos a Hausleber en el Comité Olímpico Mexicano, o fue en CU, llegamos a CU, estaban uno de sus hijos, Andrés, su esposa, dimos un recorrido por la pista de Ciudad Universitaria con Hausleber, y me encuentro allí a uno de los jefazos de la PGR. ¿Te acuerdas de su nombre, de ese jefazo de la PGR? No, todavía, ¿no? Hay cosas. David Suárez Castillo. Muy bien. Era jefazo. Entonces me abraza y me dice, no, es que él también entrenó con Kemka. Entrenó con Tadeusz Kempa. Oye, déjame mostrarle a Iván esta foto de los Olímpicos, Iván. Aquí está Hausleber. Ahorita lo vemos también. Vamos a enseñar unas fotitos de los uniformes, los trajes de gala que mostraban los competidores en los Juegos Olímpicos 68. Ahí está en primer plano pues Enriqueta Basilio con ese rosa mexicano, Meche Román. ¿Quién más está al frente, mi querido Pablo? Tú que estabas. Bueno, si no las ubicas, ahorita mencionamos. Había una corredora de 100 metros que era maestra de educación física también en esta foto. Muy bien, ¿quién más? Ajá, muy bien. Y luego esos trajes, guardas tu traje de ese abanderamiento ahí en la Villa Olímpica, porque esta foto es en la Villa Olímpica. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver una foto que ya no es del 68, que es precisamente en donde está Jerzy Hausleber, en donde tú estás ahí en un plano, lo vamos a señalar con mi dedo, eres la persona que está atrás de él, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién más reconoces en la foto, mi querido Pablito? Ahí está Hausleber, la primera fila, con Vladimir Opucio. Vladimir Opucio era el que entrenaba a los de... A Enriqueta Basilio. A Enriqueta, sí, ella habla en sus reportajes de Opucio. Muy bien, pues qué interesantes fotografías. Y aquí estás corriendo, y no quiero dejar pasar esta foto, en el maratón precisamente de Boston, ¿verdad? Sí. Eres tú. ¿Cómo te fue en Boston? Mira, en Boston llegué en segundo lugar. En segundo lugar. Allí pasó un acontecimiento tremendo, porque llegó uno de mis grandes maestros a darme un gran abrazo. Lo felicito, en paz descanse. Se llevó el premio Nobel de Literatura. Él daba cátedra en la Universidad de Boston y era nada menos que Octavio Paz. Te felicitó, lo conocías. Sí. Entonces a ti las letras te desbordaban y conocían los literatos. Porque en ese día los artistas me dedicaron el show y la interpretación me gustó, porque después de haber aprendido a escuchar a Vivaldi, Paganini, a Silvestre Revueltas y todo. Ibas motivadísimo. Iba motivadísimo. ¿Y por qué no ganas el primero, Pablito? Espérame, te voy a platicar después. Entonces, era el tema del Lara del doctor Zhivago de los girasoles de Rusia. Qué padre. Y me gustó la interpretación y le digo a don Octavio Paz, maestro, voy a dar las gracias. Agarro el micrófono y les dije, my friend, your interpretation is very good. In the future, my friend, good luck.
Entonces me dicen los organizadores, ¿hablas inglés? You speak in English very le dije, fine. no, speak English very well, speak Spanish very well. Bueno, pues qué fotos tan extraordinarias tienes, mi querido Pablito. Aquí esta foto que pues a mí no me gusta mucho pasar cuando sale Díaz Ordaz, pero bueno, ahí está el abanderamiento a los atletas, ¿verdad? ¿En la hondonada de Los Pinos o en dónde están aquí? En el Comité Olímpico. En el Comité Olímpico, ahí está Díaz Ordaz, que era el presidente de la República. Pues Ivancito, si vamos a la actividad recomendada para nuestros adultos mayores, es una visita al museo, una exposición en San Ildefonso, que muy interesante. Yo ya asistí, te la voy a recomendar, y ahorita que veamos las imágenes, a ti no está, ya no nos da tiempo, ¿va? De Pedro a Francisco, pero bueno, te voy a mencionar los 3 primeros lugares y tú me vas a decir qué onda con estos grandes atletas que compitieron en el 68. ¿Qué me puedes decir de Mamo Wolden, etíope? Buen amigo. Como persona, era una persona real, de sinceridad en todos los aspectos. ¿Buen amigo tuyo? Sí, porque cuando competimos en Tokio, en el 69, me dice, buena suerte, Pablo. Me extrañó porque me habló hasta en español, o sea, que hablaba español también. Ese maratón tuvo un acontecimiento, se puede decir, histórico, porque un mes antes me checan en Veracruz un maratón para que quedara en ridículo, no para que quedara bien. Y en ese maratón estaba a 37 grados de temperatura. 37 grados. Sí. Y hice 2:14:37 en la prueba. Y me dijo el cuerpo diplomático de Japón, si pierdes no vas ni a Japón. Entonces tuve que echarle bastante. Pero llego a la ciudad de Tokio, van y me reciben en una limusina, me hospedan en el Hotel Tokio. De lo mejor, de lo mejor. De lo mejor, a una cuadra casi del Palacio de Hirohito. Pero para contarte esto necesito recordar del 68, cuando Octavio Paz me dio el abrazo. Muy bien. Fue en Boston en 68, sí, después de Juegos 69. Olímpicos en 69, muy bien. Entonces llegué allí tranquilamente, platicando de Arthur Miller, Tennessee Williams, Thurlow White, porque teníamos grandes devastadores de obras de teatro en Bellas Artes, como Carballido me daba composición dramática, Sergio Magaña análisis. ¿Conociste a Hermilio Carballido entonces? Sí, a Luisa Josefina Hernández, la escritora de Plaza en Puerto Santo. Yo también trabajé con ella en su obra, Plaza en Puerto Santo. ¿A qué te dedicabas tú? ¿De qué vivías, Pablito? Mira, ¿cuál era tu fuente para comer? Mira, mi fuente para comer, yo trabajé con la persona que me motivaba mucho, que era cuñado de mi tío Miguel del Río, porque al llegar aquí a la Ciudad de México, él tenía un taller de petacas, hacía petacas necesarias para entregar en el primer cuadro, pero él era beisbolista y veía competencias y me dice, órale muchacho Garrido, usted que le gusta correr, aquí hay una competencia, pero tú sabes que las competencias de campo traviesa se corta. Y los dice, échele, mire, ya le gané. Claro que sí. Oye, si de este recorte que traes, dice, Pablo Garrido ganó de punta a punta la medio maratón de San Sebastián, esto obviamente en San Cristóbal, Venezuela. Sí. Pablo Garrido primero con 1:11:16, José Ramón Allende 1:12:50, tercero Antonio Sifontes, y bueno, pues el mexicanísimo, mi querido Pablo, en Venezuela. ¿Qué otros maratones te corriste, o medios maratones
en los que hayas sacado entre el primero y el quinto lugar? Bueno, Pablito? en México gané mucho, siempre fui el primero, ¿no? Los demás, pues hay que motivarlos, hay que darles plazo. Como yo estoy más grande del que me dicen que fulano y sutano, no, porque eran como el ciclismo y eran de equipos diferentes. Sigue a Pablo, no te le despegues, ya cuando llegues a la meta sales y le ganas. Claro. Y luego todo el mundo lo sabe. Muy bien, mi querido Garrido. Táctica de competencia. Táctica de competencia. Y del japonés Kiniji Kiminihara de Japón, 2:23:31, segundo lugar en el 68. Mira, el segundo lugar llega a México y éramos traviesos todos ellos. Como comíamos picante, pues agarraba yo un serrano y lo mordía y me lo comía y se quedaba. ¿Con eso corrías más? No, y veía cuando comíamos juntos. Entonces Kimihara o Sasaki, que eran los que participaron en México 68, estaban ahí con nosotros platicando. Y lo quisieron hacer y le parecían fuentes de agua a sus ojos, salían lágrimas y un picoso que nunca en su vida habían probado. Y desde nosotros luego lo agarramos y nos lo comíamos y se quedaban asombrados. Claro. Pero que me ganó en Boston, Onitani era maestro, me ganó, me rebasa en rompecorazones, en la ruta. En la ruta, ¿cuántos kilómetros antes de llegar a la meta te rebasa, Pablito? Un promedio de 4 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo después llegaste? No, pues llegué a una diferencia de... Unos cuantos metros. Oye, ¿y por qué no le recomiendas a nuestros adultos mayores? Tú tienes 80 años recién cumplido. ¿Qué recomendaciones le darías a nuestros adultos mayores? Nutrición, poemas, teatro, carrera, poemas. ¿Qué le recomiendas a nuestros adultos mayores que deben estar muy contentos de ver a un maratonista ejemplar mexicano? Que como tú dices, en la vida lo más importante no es llegar al primer lugar, sino vivir plenamente y disfrutar al máximo las actividades per se. Bueno, los adultos mayores existe desde 1/100ª hasta 72 horas de tiempo. Se pueden hacer tablas de entrenamiento adaptadas para todas las edades. Si el adulto mayor hace 1 minuto en 100 metros, ese es su ritmo y tiene que aprovechar. Ahora, hoy en día, todo está electronizado, está totalmente las computadoras. Calculado. Puede calcular su paso, su ritmo, su peso. La alimentación tiene que ser natural. Todos hablan de composta. La composta es un alimento que se le da a la tierra y el cuerpo humano también necesita composta. Composta del centro del aparato digestivo hacia afuera, y tiene que comer todas las verduras, todas las frutas o grasos, aminoácidos, todo de acuerdo al control médico. Bien, oye, Pablito, ¿y tú sigues corriendo el maratón? No. ¿Entras a carreras másters? No, yo ya se me quitó lo exhibicionista. Yo corro para la salud y he dicho y diré siempre que el correr es vida, el movimiento es vida, porque si la Tierra gira sobre su propio eje y da una vuelta en 24 horas sobre su propio eje y alrededor del Sol en 365 días, el cuerpo humano nació para ejercitarse, no para hacer ejercicio, no para estar estáticos ni sedentarios. Sí. Oye, yo quiero agradecer desde estas cámaras a mi querida amiga Enriqueta Basilio. Mándale un mensaje a Ketita Basilio, que nos sigue, y sobre todo cuando me recomienda alguien para este programa, mándale un mensajito a mi querida Keta Basilio. A la mujer más linda del atletismo mexicano, la novia de México 68, de todos los atletas que participamos en México.
por ser una gran mujer, una gran amiga y una gran madre de familia y abuela ahora. 3 hijos y ahora abuela. Sí, que recién también acaba de cumplir ella 70. Tú le sacas 10 años a Ketita Basilio. ¿Y qué otro de la delegación mexicana de atletismo es gran amigo o gran amiga tuya? Mira, todos los que participaron en México 68, siempre fui muy humorista. Llegaba y les decía, hola paisano, oye, ¿a poco tú eres de Durango? No, pero Durango es México. Durango es México, claro, son paisanos. Sí. Y a todos los que se fueron, convivimos, los que están, seguimos conviviendo, porque para mí aquí es el paraíso. Y por último, porque el tiempo ya estamos casi a tiempo, unas palabras de relación con el sargento Pedraza. Mira, el sargento Pedraza fue un gran amigo. Yo era el único de todos los atletas que lo controlaba y me lo llevé a Era sargento, ¿ah? Era sargento, pero al ganar la medalla lo hicieron subteniente. Y entonces el margen de ganancia pues era muy importante. Y ya estudió, ya se hizo capitán. Segundo. Bueno, ¿y cuáles son, para que lean en voz alta nuestros adultos mayores, alguna obra recomendada que tú le recomiendes a un adulto mayor? Bueno, hubo un escritor, mexicanos hay bastantes. Tenemos a Carballido, que descifra en las 26 obras de un acto al Distrito Federal. Sergio Magaña, que descifra en los signos del zodiaco todas las vecindades de aquel antaño. ¿Esa cómo se llama, de Sergio Magaña, las vecindades? Se llama Los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco, sí. Exacto. Y hasta Luisa Josefina, todo lo que acontece en los puertos. Qué con padre. Sus habitantes. Y si quieren pueden leer a La Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz. O el primer poeta ruso, o el primer declamador ruso, porque después del siglo de oro español está la literatura rusa, está Pushkin, está Ostrovsky, está Nicolás Gogol, como El diario de un loco, o está... El diario de un loco, que lo hacía muy bien Carlos Ancira, ¿no? Sí, pero... ¿Tú nunca hiciste El diario de un loco? No, porque a veces veo y oigo unas cosas que nadie vio ni oyó jamás. Claro. Eso es el diario de un loco. Claro que sí. Bueno, pues ahora sí Iván está muy distraído, no nos ha dicho adiós. Entonces nos vamos con esta foto, ¿es tuya? ¿Esta 24? Sí. Bueno, nos vamos con esta foto del gran maratonista, del paradigmático Pablo Garrido Lugo, competidor en el 68, cuarto lugar en el Maratón Internacional de Tokio, ganador en San Cristóbal del medio maratón, pero sobre todo un hombre ejemplar y que hace ejercicio a sus 80 años únicamente con el objetivo de tener una vida saludable y una mejor calidad de vida. Pues nos vamos. Gracias Iván, gracias Gabriel por haber estado en este programa con este deportista de 1968, en este homenaje que Adultos Mayores, el programa, le hace a los protagonistas de los Juegos Olímpicos del 68 a 50 años de su celebración. Buenas tardes.